Capítulo 1. Prólogo. Con odio a la familia, no soy dueño de los derechos de Tolo Bruo HSDXD. Por favor, apoya el mandamiento filial. Prólogo. Issei Youdou, por definición, es un individuo honesto. Lleva su corazón en la manga casi como una insignia de honor. Nunca miente y siempre es sentido en sus respuestas. Siempre se adapta a sus errores y asume toda la responsabilidad de sus acciones. Sin embargo, también es un gran pervertido. Le encanta mirar pornografía, jugar eroges y otros juegos traviesos, y leer hentai en su tiempo libre. Él declara con orgullo su amor por los senos de las mujeres, para gran disgusto de sus compañeros, e incluso se toma el tiempo para mirarlos de vez en cuando. Luego está su sueño: convertirse en el rey del harem. Un sueño tan valioso para él, que no tiene ningún problema en gritarle al mundo a todo pulmón. Debido a su perversidad, Issei ha sido etiquetado de muchas cosas. Un pervertido repugnante, una bestia, un delincuente sexual potencial, al que se ofende mucho, y así sucesivamente. A pesar de todos sus buenos rasgos, a pesar de toda su honestidad, y a pesar de todo su esfuerzo, la mayoría lo ve como un pervertido sin valor. Es decir, excepto por unos pocos individuos. Dos de esos pocos selectos conocen a Issei mejor que nadie. Son su hermano menor Rito y su hermana pequeña Mikan. Quizás no haya nada más sagrado y valorado en el mundo para Issei que sus hermanos menores. Son su mundo entero y más. Cuando eran más jóvenes, los dos solían seguirlo a él y a sus dos mejores amigos como cachorros, pero a él realmente no le importaba. Cuando nacieron, sus padres le dijeron que era su deber como mayor cuidar de ellos, pase lo que pase, que era su trabajo cuidarlos. En ese momento, el chico de cabello castaño quizás no entendía realmente lo que querían decir sus padres, pero sin embargo, se tomó esas palabras en serio. Cuando nació Mikan, tenía 5 años y Rito era 2 años más joven que él. Durante un tiempo, los 5 vivieron como una familia feliz normal. Issei se metería en problemas con su amigo, sería regañado no solo por su otro amigo sino también por sus padres, y luego intentaría hacer algo para impresionar a sus hermanos pequeños. Sin embargo, a medida que los tres crecían, eran los únicos en la casa la mayor parte del tiempo. Debido a los trabajos de sus padres, estaban constantemente fuera de la casa. El trabajo de diseñadora de moda de su madre le quería que él estuviera fuera del país durante meses seguidos, y la carrera mangaka de su padre exigía fechas límite exactas, lo que hizo que alquilara un apartamento para cumplir con esas fechas límite. Esto no significa que nunca lo visitaron. Su padre solo vivía a media hora de distancia y su madre los visitaba siempre que podía. Sin embargo, en su mayor parte, solo eran Issei y sus hermanos menores. Con su deber en mente, Issei se acercó al plato y trató de cuidar de los dos. Intentó lavar la ropa, limpiar, ayudarlos e incluso cocinar para ellos. Estos intentos no siempre terminaron en éxito y la mayoría de las veces terminaron en fracaso al principio, pero todo lo que hizo fue fortalecer su resolución. En su mente, no podía echarse atrás, porque si lo hacía, ya no podría decir que era su hermano mayor. Sin embargo, hubo algunas ventajas. Aprendió a cocinar de manera bastante impresionante y su dedicación a las cosas lo ayudó a mejorar también en otras áreas. Cuando tenía 12 años, Issei dirigía la casa solo. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo y sus hermanos crecían, su dependencia de él se hacía cada vez más pequeña. Mikan había comenzado a aprender a cocinar ella misma, viendo y recibiendo lecciones de él y fuera de la casa. Sin mencionar que había aprendido a ver muchas de las tareas del hogar, ya sea observando o aprendiendo de los mayores. Rito, por otro lado, comenzó a interesarse por el jardín de su patio trasero y, por lo tanto, comenzó a leer libros sobre cómo mantenerlo y mejorarlo. Para cuando cumplió los 15, Mikan ya se había hecho cargo de la casa y la mayoría de las tareas del hogar. Rito estaba cuidando el jardín y estaba tratando de salir a otras cosas como fútbol. Ya no había ningún sonido de Nii-san llenando la casa o hermanos menores corriendo hacia Issei para pedirle ayuda. Ya no era Nii-san. Ahora solo era Issei. Los dos ya no lo siguieron o realmente acudieron a él en busca de ayuda, aunque eso también puede ser el resultado de que se convirtió en un pervertido a medida que pasaba el tiempo. Para el pervertido estaba claro. Sus hermanos ya no necesitaban depender de él.
Kirito y Mikan eran más que capaces de cuidar de sí mismos y resolver sus propios problemas. Sin embargo, eso no detuvo a Issei. El hecho de que ya no fuera necesario no significaba que dejaría de tratar de cuidarlos. Intentaría preparar la cena o el desayuno, lo que llevó a que Mikan lo derrocara y lo echara de la cocina. Intentaría mostrarle a su hermano menor las glorias de los senos y agradar al pervertido Youdo interior. Por supuesto, todo esto resultó en que Kirito brillara de color rojo, cubriendo sus ojos y corriendo de regreso a su habitación, aunque Issei estaba seguro de que estaba comenzando a recuperarse, siempre lo hacían. ¿Y qué pasa con los hermanos pequeños de Issei? ¿Qué pensaban de su hermano mayor? Cuando eran más jóvenes, los dos no tenían nada más que asombro y respeto por su hermano mayor. Era un héroe que luchaba contra los matones, ya fueran sus propios niños o los de otros niños, y protegía a los inocentes. Él estaba allí para verlos reír, consolarlos cuando lloraban, abradarlos y asegurarles que todo estaría bien cuando llegara una tormenta. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, el asombro y el respeto que los dos sentían por su hermano desaparecieron lentamente. Se distanciaron de él, ya no lo siguieron, se interesaron por sus propias cosas. Eso no significaba que no amaran a su hermano, de ninguna manera esto significaba eso. Sin embargo, cuando su perversión comenzó a ganar impulso, eso los alejó un poco de él. Fue un poco difícil salir en público con él y encontrarme con un compañero suyo que lo miraba con disgusto o desprecio por ser un pervertido. Se hizo aún peor cuando se te conoce como su hermano menor. Kirito lo tuvo un poco más difícil al ver que normalmente siempre estaba cerca de Issei debido a que este último buscaba al primero durante cada periodo de almuerzo. Mikan lo pasó un poco mejor, aunque no quería que ninguno de sus amigos supiera que su hermano era un gran pervertido. Ella todavía quería una vida social después de todo. Pero a pesar de sus problemas con el amor, natural de su hermano por una parte del cuerpo femenino, todavía lo veían y lo entendían mejor que la mayoría de la gente. Era seguro de que Kirito y Mikan entendían mejor a Issei con solo una persona entendiéndolo en un nivel aún más alto. Y en su mayor parte, los tres vivieron una vida relativamente normal. Issei y Kirito estaban en la escuela secundaria y Mikan asistía a la primaria. Se levantaron por la mañana, desayunaron juntos, se dirigieron a la escuela, después de esquivar los intentos de Issei de darle un agrado de despedida, asistieron a la escuela, se metieron en travesuras locas que involucraron mucho correr y moretones con Kendo Stick, aunque es cierto que eso fue más Issei que Kirito. Mikan, dirígete a casa, cena, toma un baño, ve a dormir y espera al día siguiente para repetir el mismo proceso. Era rutina un poco mundano a veces, pero adaptable en su mayor parte. Así que los hermanos vivieron una vida cotidiana normal, hasta ese fatídico día en el que el universo se aburrió. Mirando hacia atrás en lo que sucedió, ni Kirito ni Mikan pudieron entender qué sucedió exactamente, todo lo que saben es que comentó cuando Issei llegó a casa un día de la escuela todo alegre y optimista. En ese momento, Issei y Kirito asistían a la Academia Kuo, siendo el mayor un segundo año y el menor de los dos un primer año. Kuo Academy es una antigua escuela de élite para niñas donde las mentes brillantes vinieron a aprender. Sin embargo, hace unos años, la escuela decidió abrir sus puertas y convertirse en una escuela mixta. La razón por la que Issei eligió asistir fue clara, todo lo que hay que hacer es observar la proporción de niños y niñas y ver si las niñas superan en número a los niños. El único sueño de Issei en la vida es convertirse en el rey del harén y con una escuela con muchas niñas, sería sencillo conseguir un harén. Al menos, eso es lo que pensaba. Debido a su abierta perversidad, muchas chicas llegaron a despreciarlo y a disgustarse con sus palabras. Junto con sus dos mejores amigos de la escuela secundaria, Matsuda y Motoama, los dos fueron apodados de Perverted Trio. Kirito, por otro lado, eligió asistir a Kuo ya que no solo era la más cercana a su casa, sino que era la única escuela que tenía una educación de calidad real que podía usar para más adelante. Además, estaba el asunto de una chica que él conoce que también asistirá a Kuo, pero eso no está ni aquí ni allá. Y a pesar de lo mucho que quería negarlo, el hijo mediano de la familia eligió asistir a Kuo para poder cuidar a su hermano. Tanto Kirito como Mikan aún podían recordar ese día vívidamente. Los hermanos caminaban a casa desde la escuela.
Issei se detuvo en el puente para lamentar cómo cree que nunca tendrá novia mientras Rito trataba de consolar a su hermano y no reírse de la declaración falsa. Sin embargo, antes de que los dos pudieran ir a cualquier parte. Perdón, eres Issei Oudou, ¿verdad? Una linda chica de cabello adabache les había impedido pedir hablar a solas con Issei. El primer año continuó hasta casa, dejando atrás a su hermano y a la misteriosa niña. No habían pasado ni 5 minutos cuando el chico de cabello castaño desordenado lo alcanzó y comenzó a saltar junto a Rito de una manera alegre. Esta es de Naido que Rito se detuviera en seco y mirara a su hermano mayor con confusión y asombro. El único pensamiento que corría desenfrenado en su cabeza era ¿qué le dijo esa chica? Cuando los dos finalmente regresaron a casa, Mikan estaba en la sala viendo Magical Girl Kyoko-chan. Issei, todavía con su sonrisa feliz más de lo normal, abrazó a la niña antes de correr hacia la cocina. El niño más pequeño solo podía mirar confundido lo que acababa de ocurrir. Se volvió hacia su hermano mayor, que solo podía encogerse de hombros, sin saber el motivo. Los dos se abrieron paso detrás de su hermano y se sorprendieron al verlo adornando un delantal y comenzar a cocinar. Al principio, Mikan estaba a punto de echar a Issei de la cocina, pero luego lo notó. Su mirada de pura dicha y alegría adornando su rostro. Este fue quizás el más feliz que cualquiera de los hermanos había visto en mucho tiempo. Entonces, decidió dejarlo pasar y dejar que Issei continuara cocinando. Un rato después, los tres estaban sentados a la mesa, el chef les traía la cena que acababa de cocinar. La chica de cabello castaño solo necesita echar un vistazo y oler para saber que lo que hizo su hermano iba a estar delicioso. Pero había algo que necesitaba aclararse, que tanto Rito como Mikan querían y necesitaban saber. Entonces Mikan le preguntó a Issei qué había sucedido. Ludía una gran sonrisa tonta mientras simplemente respondía: hoy tengo novia. La mirada de pura conmoción y desconcierto que decoraba el rostro del hermano menor sería una que Issei nunca olvidaría, aunque desearía tener una cámara para grabar el recuerdo. Lo que siguió a continuación fue una serie de llamadas telefónicas de su padre y su madre. Ambos estaban encantados de que Issei hubiera conseguido una novia, además de ser a quien confesar. Le habían dicho que querían conocerla la próxima vez que tuvieran tiempo. Durante la semana siguiente, sus hermanos se dieron cuenta de que Issei estaba en la nube 9. Se veía absolutamente extasiado cada vez que hablaba de Yuma. Rito la había conocido mientras él e Issei caminaban a la escuela y sus pensamientos sobre ella eran que era una chica bastante hermosa y extremadamente benevolente. El sábado, Yuma le había pedido a Issei una cita al día siguiente y no creía que la vida pudiera mejorar mucho. Se vistió de la mejor manera, intentó peinarse, se despidió de sus hermanos menores y salió por la puerta, listo para su cita. Esa fue la última vez que los dos vieron a Issei sonreír genuinamente durante mucho tiempo. Fue alrededor del mediodía del domingo cuando Issei se había ido para ir a su cita, dejando la casa a Mikan y Rito. El mayor de los dos decidió quedarse en casa y simplemente jugar videojuegos y relajarse. Mikan, por otro lado, decidió salir y hacer algunas compras. Cuando regresó, eran las 3 de la tarde. Entonces, durante las siguientes horas, pasó su tiempo terminando algunas tareas domésticas y viendo televisión. Eran alrededor de las 9 cuando el sol comenzó a ponerse e Issei todavía no estaba en casa. Rito estaba un poco preocupado, pero Mikan le aseguró que su hermano mayor probablemente todavía estaba en su cita. Demonios, ella dijo que tal vez ni siquiera estuviera en casa hasta mañana y que estarían registrándose en alguna parte. Por supuesto, Rito se puso escarlata cuando dijo esto, lo que la hizo reír un poco para sí misma. Decidiendo no esperar al mayor, Mikan y Rito se adelantaron y cenaron, además de guardar algunas sobras para su hermano. Llegadas las 10 en punto, el hermano mayor Youdo aún no había regresado de su cita. Ahora Mikan comenzaba a preocuparse. Su decisión inicial fue llamar a su celular y preguntar dónde estaba. Sin embargo, lo siguiente que supo fue que la niña de 12 años se sentía extremadamente cansada. Los párpados de sus ojos no permanecían abiertos y su mente comenzó a alejarse de la tierra de la conciencia. Lo último que recordaba antes de que todo se oscureciera era un cabello carmesí brillante. Se despertó al día siguiente a su hora habitual y, curiosamente, en su cama, toda vestida con su ropa de dormir y toda metida por la noche.
Sin embargo, lo más extraño fue que pensó que se estaba olvidando de algo realmente importante, pero que no pudo recordar por su vida. Tenía algo que ver con Issei y una dita, pero sus recuerdos eran borrosos. Decidiendo que probablemente no era importante, la chica de cabello castaño se vistió y bajó las escaleras para preparar el desayuno del día. Kirito fue el primero de sus hermanos en bajar a la mesa, lo cual era extraño ya que Issei era normalmente el primero en caer entre los dos. Aún más extraño era que Kirito se encontraba en la misma situación que ella, un recuerdo inalcanzable que no debería haber sido olvidado. Lo atribuyó a no dormir bien. Cuando el hermano mayor finalmente bajó, se veía como el infierno. Sus ojos estaban caídos con pequeñas bolsas colgando debajo de ellos, sus movimientos eran más letárgicos de lo habitual y parecía tan cansado. Kirito luego le preguntó por qué se veía tan terrible e Issei bostezó antes de responder, diciendo que había soñado que a Yuma le habían creído estas alas negras y trató de matarlo durante su dita de anoche. Cuando escucharon esto, tanto Mikan como Kirito simplemente miraron confundidos antes de hacer una sola pregunta juntos. ¿Quién es Yuma? Aparentemente, esta pregunta fue suficiente para sacarlo de su aturdimiento, porque Issei se despertó inmediatamente al escuchar esto. Entonces fue su turno de parecer confundido cuando comenzó a decirle, o en su mente, recordándole sobre Yuma y cómo tuvo una dita con él anoche. Por supuesto, esto no hizo nada ya que el nombre Yuma no hizo aparecer caras o recuerdos de la novia de su hermano. Issei trató de insistir sobre el asunto, pero le dijeron que tal vez no estaba durmiendo lo suficiente. Ahora, su hermano no era más que persistente y durante todo el camino a la escuela trató de refrescar algún tipo de recuerdo sobre la chica misteriosa de Kirito. Todo esto llevó a Kirito a negar con la cabeza con tristeza, negando la existencia de la niña. El niño del medio también notó que Issei era un poco más lento y se veía aún más cansado durante su caminata, pero se lo atribuyó a él solo por estar cansado. La próxima vez que el chico de cabello castaño anaranjado vio a su hermano fue después de la escuela con sus dos amigos. Issei había dicho que planeaba ir a una de sus casas y ver pornografía toda la noche y le preguntó si quería ir con él. Kirito, siendo el obvio pervertido de armario y negacionista de todas las cosas pervertidas, respondió como lo haría normalmente. Se puso escarlata y se escapó mientras gritaba Dios. Después de correr unos buenos 5 minutos, Kirito se detuvo para recuperar el aliento y pensar en su acción. Estaba bien para él deshacerse de su hermano así. Seguro que iba a pasar tiempo con sus amigos, pero todavía parecía deprimido, incluso si no quería mostrarlo. Quizás debería volver a intentar hablar con él. Sin embargo, la suerte no estuvo de su lado ya que recibió un mensaje de texto de su padre preguntándole si podía venir con algunos suministros. Suspirando, Kirito decidió intentar hablar con su hermano al día siguiente, cuando todo haya tenido la oportunidad de calmarse. Cuando regresó a casa más tarde esa noche, Mikan acababa de terminar de preparar la cena y ni siquiera preguntó sobre el paradero de Issei. Conociendo a su hermano, ya había llamado con anticipación para informarle a su hermana cuáles eran sus planes para la noche, dónde y que estaría en casa antes de la medianoche. Entonces, después de que los dos terminaron de comer y tomar sus baños, los hermanos se acomodaron para pasar la noche. Cuando Mikan se despertó al día siguiente, comenzó su rutina normal. Cuando comenzó a preparar el desayuno, Kirito había llegado a la mesa y sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que apareciera Issei. Sin embargo, después de que pasaron 10 minutos, Mikan había comenzado a sentirse frustrada por la ausencia de su hermano. Entonces, decidiendo que no iba a esperar más, la chica de cabello castaño subió las escaleras gritando el nombre de su hermano y diciéndole que era hora de levantarse. Dicho hermano mayor respondió que bajaría lo antes posible, pero ella no estaba satisfecha. Y así, sin previo aviso, Mikan llegó a la puerta de su hermano y la abrió, diciéndole que se levantara. Esperaba ver a Issei acostado boca abajo en su cama, pero en cambio. «Buenos días». Vio que su hermano había superado a una chica de cabello carmesí que parecía tener su edad. Pero eso no fue lo que le llamó la atención. No, lo que se destacó fue su estado actual de vestimenta. Los dos estaban tan desnudos como el día en que nacieron. Ahora bien, si esto fuera algún tipo de anime o manga, Mikan, siendo la hermana pequeña, acusaría a su hermano de ser un pervertido y golpearlo con un objeto contundente.
Esta era la norma y la ley de estas situaciones. Perdón por molestarlos a ustedes dos. Sin embargo, esa ley significaba ya para Mikan por dos razones. Una, su hermano era un pervertido y ella ya lo sabía. El segundo fue más una cuestión de que ella supiera que no era su lugar acusar a Issei de algo que sabía que él nunca haría. Y si esa chica y su hermano hicieron lo que ella creía que habían hecho, la chica de cabello carmesí no se veía en lo más mínimo incómoda o incluso mostraba signos de lucha. De nuevo, no es su lugar para juzgar. Cerrando la puerta y alejándose de los gritos de protesta de su hermano, Mikan bajó las escaleras solo para ver a Rito abajo preguntándole cuál era el problema. Ella le dijo que subiera y se mirara antes de regresar a la cocina y colocar un cuarto lugar en la mesa. Mientras hacía esto, el niño más pequeño escuchó un grito de sorpresa que provenía de Issei Rito, aunque puso su dinero en que era Rito. Al parecer, el nombre de la niña era Arias Gremori. Ella es una estudiante de tercer año en la escuela de Issei Rito, y según los dos, era una niña muy popular que se llamaba una de las 4 damas de Kuo. Sin embargo, la razón por la que estaba desnuda en la cama de Issei junto con el dueño de dicha cama estaba con ella igualmente desnudo era el elefante en la habitación. Rias había tratado de explicarse antes de que Mikan la detuviera. No sé exactamente por qué estaban en la cama de mi hermano o por qué estaban desnudos. Pero, no es mi lugar para juzgar. Pero, se convierte en mi problema cuando mi hermano se lastima. Así que todo lo que pido es que no hagas nada que le cause ningún daño. Si bien inicialmente se sorprendió por la respuesta de la niña más joven, Rias simplemente sonrió y le prometió a Mikan que no dejaría que Issei sufriera ningún daño y que no le haría ningún daño a él. Satisfechos con su respuesta, los dos reanudaron la comida mientras los hombres en la habitación estaban demasiado aturdidos para decir algo. Issei, porque acababa de aprender algo que cambió toda su vida, y Rito, porque acababa de ver a su hermano y a otra chica desnudos juntos. Después de que los 4 terminaron el desayuno, los estudiantes de secundaria procedieron a dirigirse a la escuela. Hubo muy poca conversación entre los 3 mientras Rias simplemente caminaba adelante con una sonrisa confidente y paso mientras los hermanos trataban de procesar las cosas, aunque cosas diferentes. Se volvió aún más incómodo cuando llegaron a la escuela y la atención de todos se centró en el trío y la mayoría de las chicas dijeron muchas cosas desagradables sobre Issei. Una niña en particular estaba más que confundida por lo que estaba viendo, pero enfrentaría la situación más tarde. Poco después de entrar al edificio principal, los 3 se separaron de Rias diciéndole a Issei que enviaría a alguien por él. Decidiendo a verse escaso, el hermano menor comenzó a dirigirse a su salón de clases. Cuando sonó la campana de la escuela, Rito se dirigió al salón de clases de su hermano, pero se detuvo en lo que dio. Yuto Kiba, príncipe de Kuo, un latido absoluto, y el chico número 1, ya sea que las chicas lo amen o lo odien los chicos. Estaba sacando a su hermano del aula. ¿Por qué Issei, quien ha dejado en claro su desdén por el niño bonito, estaría caminando con dicho niño bonito? Decidiendo que era mejor dejar la situación en paz y regresar a casa, Rito hizo precisamente eso. Cuando Issei regresó a casa, ya estaba oscuro afuera. Fue interrogado, interrogado, por Mikan preguntándose dónde estaba tan tarde en la noche. El pervertido de cabello castaño se había frotado la cabeza con nerviosismo mientras respondía que estaba en una reunión del club y que se desarrollaría más tarde ese mismo día. Cuando se le preguntó si dicho club involucraba a cierta chica de cabello carmesí, Issei simplemente se rió nerviosamente. Mikan solo pudo suspirar ante esta respuesta, pero no dijo más. Los días siguientes fueron bastante normales para la familia, pero no como antes. Por un lado, Issei realmente no sonrió mucho. Había una sonrisa en su rostro, pero no era su sonrisa optimista normal la que iluminaba la habitación cuando entraba. Parecía más una sonrisa triste y algo lo estaba carcomiendo. Tanto Mikan como Rito querían confrontar a Issei sobre este asunto, pero decidieron no hacerlo, decidiendo que era mejor esperar y ver si las cosas mejoraban antes de intervenir. Luego, casi 3 días después del incidente del día desnudo, Issei se saltó la escuela. Simplemente le dijo a Mikan que necesitaba un día para él solo para poder aclarar algo en su cabeza. Conociendo a su hermano, ella simplemente dijo que no sabía nada de él.
El pervertido solo pudo sonreír y abrazar a su hermana con fuerza antes de salir de la casa, una hora después de que Rito se fuera. Para cuando los dos se fueron a dormir, Issei ya había regresado a casa, golpeado, magulado, pero sabiendo que había terminado con una pesadilla. 2 semanas después de conocer a Rías por primera vez, la chica pelirroja había llegado un día junto con su hermano, que acababa de entrenar con Rías, y una chica que ninguno de los hermanos había conocido ni visto antes. Tenía el pelo largo y rubio, ojos verdes brillantes y poseía el aura de un pequeño conejito. Su nombre es Asia Argento y era una estudiante transferida que no solo asistía a la Academia Quo, sino que también estaba en la misma clase que Issei. Aparentemente, Rías estaba tratando de ayudar a establecer un lugar permanente para quedarse, ya que no tenía familia ni un lugar real para quedarse. Según la chica increíblemente talentosa, Asia le había preguntado si podía vivir con Issei. No tengo ningún problema en proporcionar dinero para la estancia de Asia aquí. No tengo ningún problema real con que se quede, solo tengo una pregunta para ella. Yo. Sí, vas a la escuela de mi hermano, así que sabes lo que la gente dice sobre él y has visto sus acciones. Dime algo, ¿qué piensas de Issei? Issei-san es una persona muy amable. Me ayudó cuando llegué aquí por primera vez y no ha hecho nada más que seguir ayudándome incluso cuando no me lo merecía. Arriesgó tanto su vida por mí. Él es mi primer amigo y alguien que me importa mucho. Mientras los dos hermanos escuchaban el discurso de la rubia sobre su hermano, no pudieron evitar creer una sonrisa en sus rostros. Mientras tanto, Issei, que estaba sentado junto a Asia, estaba llorando de alegría al escuchar palabras tan amables sobre él. También puedes pensar en esto como tener una hermana mayor. Mikan inmediatamente volvió su atención a Rías cuando la chica de cabello carmesí dijo esto. Dicha niña sonrió como una sonrisa de hombre de negocios mientras continuaba, ya que Asia todavía es nueva en Japón, podrías enseñarle lo que sabes, además de conocerse como una hermana. La perspectiva de tener una hermana mayor, o incluso un modelo femenino, le parecía atractiva a Mikan. Ahora fíjate, la joven ama a sus hermanos mayores, no cambiaría el mundo por ellos. Pero, tener otra mujer en la casa sería bueno. Como dije, no tengo ningún problema con que viva con nosotros. Tenemos el espacio. Rito, ¿qué piensas? Yo. Estoy bien con eso mientras todos los demás lo estén. Bien, entonces, bienvenido a nuestro hogar Asia. En serio. Muchas gracias. Los siguientes días consistieron en intentar que Asia se acostumbrara al nuevo hogar. Afortunadamente, su casa tenía suficientes habitaciones, por lo que instalar a Asia no fue un problema. Rito no tuvo problemas con la rubia ya que era extremadamente amable y benevolente. Mikan la amaba por decirlo menos. Tener a alguien en la cocina para ayudar, que no era su hermano mayor, fue agradable ya que pudo conversar con Asia sobre cosas con las que normalmente no hablaría con sus hermanos. También fue adorable ver cuánto ama de casa Asia jugó para Issei. Ambos hermanos podían decir que la rubia amaba a Issei, pero simplemente carecía de la audacia y la confianza para actuar sobre esos sentimientos. Hablando de Issei, hubo un incidente que sucedió un tiempo después de que la rubia se mudara. Mikan estaba ocupada preparando la cena cuando escuchó un estruendo y un grito femenino proveniente del baño. Pensando que Asia se había resbalado y caído al suelo, la chica de cabello castaño había dejado todo y corrió tan rápido como pudo hacia el baño. Cuando llegó, Mikan había abierto la puerta del baño para ver. Issei tirado en el suelo con Asia encima de él con una de sus manos tocándola. Desnudo. Con una extraña sustancia blanca y sangre por todo el suelo. Mirándolos a los dos por un minuto, la chica de cabello castaño había cerrado la puerta y dijo, perdón por interrumpir, pero por favor hazlo en un lugar más seguro. Lo que siguió fue una larga explicación sobre cómo Issei se asustó cuando vio a Asia desnuda y la ley de Murphy entró en acción. Luego, 4 días después de que Asia se mudara, tanto Issei como él se habían ido con su club para hacer algún tipo de excursión durante 10 días. El mayor de la casa se preocupó por ellos hasta el momento en que se fueron. Los dos se despidieron y le dieron un abrazo, junto con una advertencia de no haber nada desviado mientras estaban fuera, para gran vergüenza de la pobre Asia. Mientras los dos estaban solos, no fue difícil mantener sus vidas. De hecho, quizás fue más fácil.
pero estaba solo sin su excéntrico hermano yendo por una de las tangentes sobre los senos y la amable y gentil sonrisa que Asia mostraba para todos. No hace falta decir que los 10 días que estuvieron solos fueron difíciles mentalmente. Cuando los dos regresaron, Issei tenía una mirada determinada en sus ojos. Era como si se estuviera preparando para la pelea de su vida. Kirito le había preguntado por qué estaba emocionado y todo lo que obtuvo fue una simple respuesta. Voy a asarme un poco de yakitori. Mikan y Kirito nunca sabrían por qué estaba tan emocionado de cocinar pollo. Más tarde esa noche, Issei y Asia se habían ido diciendo que tenían que ir a una reunión del club y que volverían pronto. Casi 2 horas después regresaron y para entonces ambos hermanos menores estaban dormidos. Aunque, quizás eso era lo mejor. Rias no tenía idea de cuál sería su reacción al ver a su hermano mayor magullado, quemado e inconsciente. Gracias a Mao por dueligte al de Asia. Ni Kirito ni Mikan vieron a Issei durante los siguientes 2 días. Rias había usado su hipnosis para hacerles creer que Issei estaba entrenando muy temprano y muy tarde que nunca lo vieron. Ella, por supuesto, odiaba ver esto, pero ¿cómo podría explicar lo que le había sucedido a Issei? Él había hecho una promesa que se había roto y no sentía nada más que culpa y vergüenza además de la culpa de dejar que Issei sufriera este dolor por ella. Cuando Issei finalmente se despertó, las 2 primeras personas que vio fueron Asia y Mikan. Mikan estaba molesta porque su hermano había salido tan tarde y tan temprano y ni siquiera quería ver a sus propios hermanos. Aunque confundido al principio, Issei le había asegurado a Mikan que todo estaba bien y que ahora estaría entrenando en diferentes momentos. Entonces casi la había empujado fuera de su habitación para poder hablar con Asia solas. Decidiendo darles privacidad a los dos, la chica de cabello castaño bajó las escaleras y se sentó en el sofá de la sala, esperando a que su hermano terminara. Ni siquiera 10 minutos después, Issei salió de la casa diciendo que volvería. Su tono tenía poco espacio para la discusión y su rostro era duro como el acero y sus ojos brillaban con un intenso infierno. En general, el pervertido parecía decidido a corregir algún tipo de error. Por favor, ten cuidado. Issei ya había regresado a casa, su uniforme parecía un poco quemado y su rostro lucía un par de moretones, pero tenía una sonrisa en su rostro, una que parecía una combinación de vergüenza y alegría. Cuando ambos hermanos preguntaron qué pasó, Issei los miró antes de reírse un poco para sí mismo. Los dos simplemente se miraron el uno al otro antes de encogerse de hombros y creer que esto solo era Issei siendo Issei. Sin embargo, al día siguiente. Y dicho esto, yo también viviré aquí. Por favor, trátame bien Mikan-chan, Kirito-kun. Por eso Issei estaba tan mareado. Y con eso dicho, Rias se había mudado a la casa de Youdou, Mikan recibió una nueva hermana mayor, Asia se puso un poco celosa, Kirito estaba confundido por toda la situación e Issei pudo darse un baño con 2 chicas algo así. Desde que Rias Gremory apareció por primera vez en la cama de Issei, la vida de Youdou había pasado de normal a normal. Desde niñas desnudas con su hermano mayor hasta hermanas mayores, su vida cotidiana normal desapareció hace mucho tiempo. Y Mikan tenía la sensación de que esto era solo el comienzo.